Vamos a ver aspectos técnicos que tienen que ver con el software libre y obviamente como estamos hablando de fuente abierto, ¿no? O que tenemos que tener disponible el código fuente, vamos a ver por qué lo vamos a hacer. ¿Sí? Para ver eso vamos a revisar un poco todos los lenguajes de programación que existen, o sea, no todos los lenguajes, sino las posibilidades que hay, ¿no? Que hay compilados, interpretados o virtualizados y toda la documentación que puede venir con un proyecto de software, porque no solamente es el código fuente lo que necesitamos también documentación, necesitamos todos los que son archivos de configuración e incluso la forma en la que esos programas van a guardar la información, ¿no? La pueden guardar o pueden intercomunicar esa información de forma abierta o de forma propietaria. Entonces vamos a revisar todo eso en esta presentación. Los protocolos y las interfaces también son importantes y también otra de las cosas que también es importante es cómo utilizan recursos que ya están programados o incluidos en el sistema operativo, ¿sí? Como son las librerías o bibliotecas dinámicas, ¿sí? Muchas veces se llaman librerías porque en inglés es library, pero bueno, en castellano la palabra correcta sería bibliotecas. ¿Estamos? Bueno, entonces cuando vamos a programar, nosotros tenemos que pensar que la computadora no entiende el lenguaje de alto nivel, como hablábamos en la clase introductoria, ¿sí? Sino que cada CPU tiene su propio conjunto de instrucciones que se llaman código máquina, que son las que entiende, ¿sí? Esas instrucciones son instrucciones primitivas, son básicas, y que la puede ejecutar directamente la computadora, ¿sí? Cualquier programa que tenga instrucciones que no sean esas primitivas tiene que subdividirse en esas instrucciones básicas, ¿sí? Por ejemplo, yo le puedo decir en mi programa, así que una variable vale 35, y bueno, eso no existe en la computadora la variable ni nada, ¿no? Sino que eso hay que descomponerlo, se va a buscar una dirección de memoria que esté libre y se va a guardar en esa dirección de memoria el número de alguna manera, ¿eh? Si es un entero 35 es bastante directo, porque se puede guardar, digamos, un número, pero por ejemplo, si es eh, una, eh, una cadena de caracteres con el 3 y el 5 es otra cosa, ¿sí? Porque ya hay que transformarlo a algún formato en el que se puedan guardar caracteres y demás, ¿sí? Muy bien, entonces, como decíamos, la computadora entiende un lenguaje que se llama lenguaje máquina, son las instrucciones primitivas. Cada CPU tiene su formato, por ejemplo, lo más típico que usamos nosotros es el set de instrucciones de x86, ¿no? Que vienen del 8086, 8088, que era la primer CPU que se usaba en las primeras IBM PC y que ha ido evolucionando a día de hoy y las CPU compatibles son las de Intel, que fue el fabricante original, y de AMD. En el medio han salido un montón de otras alternativas. Y por otro lado, el otro tipo o set de instrucciones que se ha hecho popular últimamente es el de ARM, que es otra empresa que no es fabricante de chips, sino que licencia ese set de instrucciones y algunos diseños de circuitos a otras empresas que los desarrollan y los fabrican. Por eso ustedes pueden ver que ARM hay hecho por ejemplo, bueno, Apple hace el propio, que se llama M1, M2 para computadoras y para los teléfonos celulares, no me acuerdo cómo se llama. Después tienen Snapdragon, bueno, Samsung que hace los propios, Qualcomm. Hay un montón de empresas que hacen chips compatibles con ARM. Entonces, en ese caso, las instrucciones primitivas son diferentes a la del conjunto de las x86 o AMD64, que se llama el mismo x86, pero para 64 bits. ¿Eh? Programar directamente en lenguaje máquina, como ya les comenté, es muy difícil. Entonces, normalmente se usan lenguajes de alto nivel que son más parecidos al lenguaje natural que utilizamos nosotros para comunicar, ¿sí? Entonces, a partir de acá, ¿no? Al haber lenguajes de alto nivel y lenguajes que se llaman de bajo nivel, que es el lenguaje máquina que entiende la computadora o la CPU,
tenemos una cierta cantidad de niveles de abstracción donde vamos a ir cambiando, ¿sí?, de un lenguaje a otro, ¿sí? Cada nivel superior lo que va a hacer es ocultar los detalles irrelevantes del nivel inferior, como les decía. En lugar de yo tener que estar buscando una posición de memoria para guardar una cadena de caracteres, etcétera, etcétera, bueno, eso se encarga ya el lenguaje de hacer, o el intérprete del lenguaje o el compilador de hacer eso por mí. ¿Sí? Y eso me da un nivel de abstracción y no me hace falta a mí conocer en el nivel inferior cómo hacer todo ese lío, por llamarlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, tenemos dos niveles, el nivel 1 con el lenguaje de alto nivel, que sería el C, bueno, ustedes creo que han trabajado con Python o PHP, ¿sí? Y el nivel 0, que sería el que entiende la máquina real o la CPU, que es el lenguaje de máquina. ¿Sí? Los programas que están en nivel 0 se ejecutan directamente porque es el lenguaje máquina y ya lo entiende la máquina. ¿Sí? Los programas que están en el nivel 1 tienen que traducirse para poder ejecutarse. ¿Sí? Eso se puede traducir todo junto, que sería compilación, o interpretar línea a línea, que sería interpretación. ¿Sí? Entonces, quedamos. Compilación es ejecutar, ¿sí?, directamente en N0 un compilador, o sea, un programa, que lo que va a hacer es tomar el código fuente y sustituir las instrucciones, ¿sí?, del lenguaje de alto nivel al lenguaje de bajo nivel. Eso lo hace una sola vez y después ya nos queda el programa compilado, siempre todo listo en lenguaje máquina. Y la otra opción es la interpretación, donde hay un intérprete que se ejecuta también en el nivel 0 porque lo entiende la máquina y va tomando como dato de entrada, línea a línea, el lenguaje que tiene que interpretar. ¿Sí? Acá en el compilado no es el C, Rust, bueno, hay un montón de lenguajes que se compilan. Y en el interpretado, bueno, Python, PHP, acá también hay un montón que son, bueno, JavaScript, por ejemplo, hay un montón que se interpretan, ¿sí? Hay que tener instalado un intérprete que trabaja así, a nivel de código máquina, y nos va interpretando cada una de las líneas del código. ¿Sí? Hay también una fase intermedia que se llama una máquina virtual, y acá hay un software que simula como si fuese una CPU y puede ejecutar programas como si fuese una computadora real, pero en realidad es una máquina virtual que se está ejecutando sobre la máquina real. ¿Sí? En este caso, acá existen, que yo conozca, no hay demasiados, ¿no? El clásico de toda la vida es el Java, que es así, uno escribe el código en Java, lo precompila, digamos, lo compila para la máquina virtual de Java. Esto lo bueno que tiene es que nos independiza del tipo de CPU que estemos usando, ¿no? Entonces yo podría compilar Java y después ejecutarlo en una máquina virtual de Java, independientemente si está en una máquina x86 o en una CPU ARM. ¿Sí? Y últimamente también existe otro lenguaje que funciona de esta manera, que es el WebAssembly, que en realidad se puede programar en Rust o en C, C++, y después compilar para WebAssembly. Y el WebAssembly es un motor de interpretación que está incluido en los navegadores y que también se puede conseguir suelto. ¿Sí? O sea, se puede instalar ese intérprete de WebAssembly que también sería como una máquina virtual que nos independiza de la CPU que hay por debajo. Acá tenemos una comparativa que sería entre las tres opciones, compilación, interpretación y virtualización, y vamos a ver que cada una tiene sus pros y sus contras. ¿Sí? La compilación genera un nuevo programa que es ejecutable y después ejecutamos ese programa. Lo típico, ¿no? De que yo ejecuto ahora, por ejemplo, el LibreOffice que estoy utilizando o el OBS que estoy utilizando para grabar esto. Estos son programas binarios que ya están compilados y yo no tengo el código fuente en mi máquina, sino solamente el ejecutable. ¿Sí? La interpretación no se genera un ejecutable, sino que necesito el código fuente para que el intérprete vaya línea a línea ejecutando, ¿sí?, lo que se necesita.
Y por último hay en las máquinas virtuales, ¿sí? Insisto, esto son máquinas virtuales como la de Java o la de WebAssembly, no es lo mismo que el VirtualBox, ¿sí? En el caso de virtualización se genera un código intermedio para una CPU virtual o máquina virtual. En el caso de compilación, la traducción se hace una sola vez. Interpretación, la traducción se hace para cada línea, para cada ejecución, digamos, si no es cada línea, va leyendo un poco todo el código, ¿sí? Y la virtualización se hace una compilación primera a un código intermedio que después se interpreta por la máquina virtual, ¿sí? La compilación suele ser muy rápida, la interpretación más bien lenta, pero mucho más fácil de producir código. Y la virtualización tiene una velocidad de ejecución intermedia, aunque hoy en día está muy cerca ya de la compilación toda la parte de WebAssembly, ¿sí? En la compilación, obviamente, cada vez que traducimos a un tipo de máquina específico y es muy difícil portarlo a otro tipo de máquina, a otro tipo de CPU. Si bien hay emuladores y demás, pero bueno, no sería tan eficiente en ese caso correrlo en un emulador, ¿sí? La interpretación, no tenemos un ejecutable y la máquina tiene el intérprete y si la versión coincide, no importa la CPU, va a funcionar. Y por último, en el caso de la virtualización, tenemos un ejecutable que se hace para una versión específica de la CPU virtual, y que hay que instalar también como el intérprete en la máquina real. Más temitas, bueno, una vez compilado el programa, en el caso de la compilación, no es necesario el programa fuente, ¿no? En el intérprete necesitamos siempre el programa fuente, si no, el intérprete no lo va a poder ejecutar. Y en el caso de la virtualización, no necesitamos el programa fuente, solo el programa precompilado, digamos, el código intermedio, ¿sí? En el caso de la compilación, si hay un error de sintaxis en el programa, lo vamos a detectar en el tiempo de compilación, o sea, no al ejecutarlo, sino no nos va a funcionar el compilador directamente. Entonces acá sí que nos aseguramos de que el programa, si se produjo un binario, va a funcionar. Ojo, eso es, va a funcionar, va a arrancar, digamos, pero si el programa tiene un error adentro, por ejemplo, un bucle infinito, queda en la compilación, o sea, queda en el ejecutable, ¿no? Y no vamos a poder salir nunca de ese programa. Ya lo que detectamos son errores de sintaxis, no errores de que el programa no haga lo que tiene que hacer, ¿sí? En el caso del intérprete, los errores de sintaxis se detectan en tiempo de ejecución y se sale del intérprete normalmente, ¿sí? De hecho, si nunca entramos, por ejemplo, en la parte, en una función que tiene el error y demás, el intérprete sigue funcionando sin ningún problema, ¿sí? Y en el caso de la virtualización, como hay una precompilación, es igual que en el caso de la compilación, ¿sí? No se va a generar el código intermedio, ¿ah? Cuando hacemos un programa compilado, el programa ejecuta directamente sobre la máquina virtual, sobre la máquina real, digo. Entonces, si hay algún error, como les decía, un bucle infinito, podemos afectar la estabilidad de la plataforma. O sea, podemos tomar toda la memoria. En el caso del intérprete, si está bien configurado el intérprete, o sea, si tiene una limitación de CPU y de memoria, en principio se puede interrumpir, ¿sí? Insisto, hay que configurar bien el intérprete, porque si no tiene limitación ni de CPU ni de RAM, también puede tomar el control de la máquina por completo el intérprete. Y por último, bueno, en el caso de la virtualización, lo mismo, ¿sí? Si no está bien limitado en la máquina virtual la CPU y la RAM, podemos tener una serie de inconvenientes.